Dicen amén. Si no lo tienen, dice aleluya y lo esperamos. Está en el Nuevo Testamento, después de Mateo, antes de Apocalipsis. Eso es, dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Padre, te damos gracias. Estamos delante de ti, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de ti cada día, necesitamos de ti en cada respiro, en cada pensamiento, en cada paso, en cada decisión. Y hoy, Señor, nos reunimos aquí como congregación, como tus hijos, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna. Así como aquel discípulo te expresó: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estas palabras son las que nos muestran el camino, y estas palabras son las que nos ayudan a permanecer en él. Son tus palabras las que nos transforman, las que nos cambian, las que nos hacen ser diferentes. Y hoy, Señor, nos congregamos para crecer, para madurar, para entender. Por eso necesitamos escuchar tu voz, y que sea voz tuya y no mía. Tus pensamientos, no los míos, tu conocimiento, no el mío. Fluyendo a través de mí, Señor, para así todos ser edificados en ti. Ayúdanos a entender, ayúdanos a recibir. Y sobre todas las cosas, Dios, ayúdanos a poner por obra lo que hoy aprenderemos. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días les estuve mencionando que comenzaríamos una nueva serie de mensajes, y el título de esta serie es una pregunta: ¿qué tan segura es tu salvación? ¿Qué tan segura es tu salvación? Y eso es una pregunta que a lo mejor caminamos por la vida y no nos llega al pensamiento, o a lo mejor la damos por sentado, o a lo mejor pensamos que entendemos, pero la realidad es que es algo que constantemente en la Biblia se recalca, se trabaja, está presente y debe estar presente en nuestra vida. Porque al fin y al cabo la razón por la que estamos aquí reunidos es porque recibimos este regalo de salvación. Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahora fíjense que la pregunta no es qué tan segura es la salvación, porque la salvación es segura. Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Cristo la compró por nosotros, dio su vida por nosotros. Fue el sacrificio perfecto para que nosotros tuviésemos esta oportunidad. Así que la salvación es muy segura, está sellada por la sangre de Cristo. La pregunta no es qué tan segura es la salvación, sino qué tan segura es tu salvación. Porque esto tiene que ver con algo individual, con nosotros mismos. Con mirarnos dentro de nosotros y saber dónde estamos hoy. Y Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, a los filipenses, la iglesia de Filipo, y les está diciendo expresiones hermosas que cuando vemos, le dice que siempre habéis obedecido, y aún hoy que no estoy presente, aún cuando yo no estoy delante de ustedes, aún cuando yo no estoy allí mirándolos, ustedes se comportan bien y son obedientes. Qué hermoso que esa sea la percepción de alguien hacia nosotros. Que estando aquí en la iglesia o no estando aquí congregados, somos iguales. Que somos obedientes. Y esa es la expresión de Pablo en este texto que acabamos de leer. Pero fíjense que no le dice: por eso estoy seguro de que son salvos. Sigan
sigan adelante y vivan de esa manera. Eso sería algo más lógico de escuchar, ¿verdad? Que le está diciendo, ustedes son obedientes cuando estoy ausente, cuando estoy presente, ustedes se comportan muy bien. Pues entonces, les quiero decir algo, ustedes son salvos. Se ganaron el cielo. Tranquilos, tengan paz, tengan tranquilidad. Pero me llama la atención que eso no es lo que le dice. Le dice, ok, son obedientes, están haciendo las cosas bien, pero hagan una cosa más, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Wow. Nos tiene que llamar la atención una expresión como esta dentro de unos elogios tan grandes. Y estuvimos estudiando los mandamientos, la serie de los mandamientos. Y aprendimos tanto de los principios que Dios ordena para que vivamos por ellos, ¿verdad? Y hablábamos de que estos mandamientos era para aprender a vivir como libres, pues ya no somos esclavos, sino libres, pero esclavos de Cristo voluntariamente. Y cómo vivir como libres, ¿por qué? Porque Dios quiere que vivamos bien en esta tierra. Dios quiere que seamos gente de bien en esta tierra. Y Él es el mejor que sabe cómo debemos vivir porque Él lo inventó. Él te creó. Él conoce lo que es mejor para ti. Y vimos eso, pero Él no solamente quiere que vivamos como libres, Él quiere que seamos salvos. Porque esta carrera no termina en el momento en que tú recibiste a Cristo. Ahí es que comienza. O en el momento en que fuiste bautizado. Eso marca el comienzo. Esta es una carrera que se corre día a día. Y que cada experiencia de la vida y cada momento y cada palabra que aprendemos, que ponemos por práctica, nos lleva y nos acerca cada vez más a esa salvación. Así que hablemos un poco de salvación. La salvación estaba siendo esperada por Israel. Fíjense la respuesta que Jesús le da a aquella mujer que conocemos como la mujer del pozo, pero una mujer samaritana que se encuentra en este pozo donde Jesús estaba allí esperando a sus discípulos que habían salido a buscar algo de comer en el mercado y eso, y se encuentra con una mujer allí, comienza a hablar con ella, y dentro de la conversación la mujer habla de adoración. Ustedes saben que le dice, vuestros padres dicen que es en Jerusalén, los míos dicen que es en el monte. Y Jesús le da una respuesta muy interesante. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Pero mire cómo le dice, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando uno lee la Biblia tiene que prestar atención a cómo están las cosas puestas ahí. Si están en presente, si están en pasado, si es futuro, porque nos ayuda a entender el diálogo y la conversación. Jesús no le dijo, porque la salvación la tienen los judíos. ¿Verdad que no? O porque la salvación fue ya dada a los judíos. ¿Verdad que no dice eso? Le dice que la salvación viene, o sea que no estaba presente aún para ellos. No la tenían delante de ellos, pero venía. Y aquella mujer la tenía delante de ella, pero no la conocía. Pero era algo esperado, era algo que se estaba esperando, por eso habían
tantas formas de pensamiento con respecto a cómo debería ser este Mesías Salvador que vendría a libertar al pueblo de Israel, porque ellos pensaban que iba a ser una salvación física de un gobierno tirano, de una dictadura en la que estaban, de cosas que estaban sucediendo en el ambiente social, y ellos pensaban que él vendría con espada y a derribar el gobierno. Por eso es que vemos que Pedro, cuando vienen a buscar a Jesús, inmediatamente toma espada y corta una oreja. O sea, todo estaba en el estado mental que esa salvación vendría de esa forma, que el libertador sería de esa forma. Pero la salvación a la que Dios nos hace partícipes es más allá de lo que pueda ocurrir aquí en la tierra, porque es una vida eterna. ¿Y cuántos años tiene la eternidad? El que los pueda contar me avisa, me da el número afuera. Estuve leyendo que contar desde 1 a 7 billones tardaría 200 años. Imagínense. Imagínense la eternidad. ¿Sabes lo que son 200 años contando? 1, 2, 3, 4, 5. Para llegar a 7 billones. Me voló la cabeza eso. Dice, wow, uno nunca se sienta a pensar en esas cosas, tú sabes. Son curiosidades que le llegan a uno a la mano y uno dice, pero qué tan grande es la eternidad. Qué enorme, qué inmensidad es la de Dios. Qué gloria tan poderosa esa a la cual Él nos hace participantes. A su majestad, a su gloria, a su poder, a vivir con Él, a ser semejante a Él, como dice Juan. Así que la salvación aún no estaba entre ellos. Y fíjense que no había forma en que la ley podía salvarlos. Por eso le digo, ya estudiamos los mandamientos y los mandamientos son buenos. Son reglas de vida, nos ayudan a vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos, muestran nuestra obediencia a Dios. Pero no son los mandamientos los que nos salvan. ¿Ve? Ahora, la salvación nos lleva a obedecerlos. ¿Y sabe qué? Y obedecerlos nos lleva a la salvación. Trabalengua ¿verdad? Por eso es que estamos predicando esta serie. No crea que lo va a tener todo en el primer mensaje, si no, no viene al segundo. Imagínese, si le doy el final de la serie en el primer mensaje, ¿va a venir al segundo? Usted tiene que seguir viniendo. New season, la nueva temporada. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Así que la ley es buena porque la ley te guía hacia Cristo, te lleva a Cristo. Y Cristo es el que te da la salvación, no la ley, pero la ley te lleva a Él. Así que tú eres salvo no por la ley, sino por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, pero tienes que obedecer para continuar en la salvación. Y ahí es donde la cuestión como que en un momento dado se puso un poco compleja, porque se comenzaba a predicar de una gracia que le llamaron después hipergracia, supergracia, donde la gente podía vivir como quisiera, pero como ya aceptaron a Jesús, como ya creen en Él, como ya confiesan su nombre, son salvos. Algunos le llaman salvo, siempre salvo. Otros dicen que parte de la teoría o del concepto del calvinismo. Y si entendiéramos muchas veces los escritos de las personas en el momento en que se escriben, nos diéramos cuenta que no fue lo que quisieron decir. Pero como no hacemos ese estudio, simplemente escuchamos algo por ahí que se dice, y lo dijo aquel y lo dijo fulano, y como el que lo dijo pues tiene alguna reputación, pues le creemos. Y decimos, pues yo puedo vivir como yo quiera.
si ya yo soy salvo? Y la realidad es que lo que queremos encontrar en este estudio, en esta enseñanza es ¿dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? Y mis acciones hacia dónde me están dirigiendo. ¿Me están dirigiendo a la salvación o me están dirigiendo a la perdición? Porque si esa teoría fuese cierta, entonces ¿por qué el apóstol Pablo a una iglesia obediente, a una iglesia ejemplar, a una iglesia que se comportaba de la manera en que él le enseñó a comportarse, les dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor? Por eso cuando escuchamos las cosas tenemos que hacer un análisis completo de la Escritura, de todo el texto de la Escritura y de todo el mensaje de la Escritura, para poder comprender si lo que se me está diciendo en algún lado se cae, en algún lado tiene algún conflicto, en algún lado tiene algo que no parece correcto. Pues como les decía, aunque puedo entender la teología de Calvino, los que se pararon sobre ella para decir que una vez uno recibió a Cristo ya es salvo, se equivocaron. Ahora, el escritor a los Hebreos nos dice que no hay quien haya gustado de este don celestial y que luego se aparte de él. Y de ahí parte toda la cosa. ¿Ves? Porque esto es tan bueno cuando tú lo gustas que te quedas en él a pesar de las dificultades. Si usted me pregunta a mí, yo de aquí no me muevo. Yo llego hasta el final y hasta la meta. Podré a lo mejor tropezar en algún momento, eso lo vamos a aprender en esta serie, pero eso no significa que me voy a salir. Lo cojo no se sale del camino, sino se sana en él. ¿Ves? Eso es lo que uno trata de llegar a eso, pero tienen que haber unas convicciones y tienen que haber unos cambios y tenemos que hacer introspecciones y tenemos que examinarnos, como Pablo le dice a la iglesia de Corintios en la segunda carta, le dice: examinaos a ver si estáis en la fe. No se lo está escribiendo al mundo, no se lo está escribiendo a gente que estaba afuera, se lo está escribiendo a una iglesia y le está diciendo: examínate a ver si estás en la fe. Y le dice más, una vez más te lo vuelvo a repetir: examínate. ¿O es que no reconoces que Cristo está en ti? ¿O es que acaso estás reprobado? O sea, el examen es continuo y el crecimiento también. Tenemos una meta, ¿y cuál es? Parecernos a Cristo. Llegar a ser como Él. Llegar a alcanzar su estatura. Así que la salvación fue algo esperado por todos. Había sido profetizado de antemano por los antiguos profetas. Fue predicada por los apóstoles. Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Ahora, podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Pero ¿recuerdan cuando el pastor Samuel predicaba de no utilizar el nombre de Dios en vano? ¿Recuerdan aquella predicación de ese mandamiento? ¿Qué número es ese mandamiento? Asignaciones aquí. ¿Qué número es el mandamiento de no usar el nombre en vano? ¿Cuál? No puede ser, voy a tener que volver a predicar aquella serie entonces antes de continuar con esta. Primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no tendrás ídolos, no te inclinarás ante ellos. Y el tercero: no utilizarás el nombre de Dios en vano. Recuerden el hint o la idea para que los pueda tener organizados mejor es que los primeros 3 tienen que ver con Dios. El cuarto es un intermedio. Y del quinto en adelante, la relación de los hombres con los hombres. Así que
en ese mandamiento de no utilizar el nombre de Dios en vano, aprendíamos que también el nombre es una reputación que tú cargas. Y cuando la Biblia habla en el nombre de Jesús, es una representación de Cristo que estamos haciendo. Mucha gente por mucho tiempo ha pensado que echaban fuera demonios con decir el nombre. Y usted los oía gritando el nombre y el demonio no se iba. Como les pasó a aquellos los hijos del tal Seba. Te conjuro en el nombre del Cristo que predica Pablo. Mira qué largo lo dijeron. Pero dijeron el nombre. Y los demonios dijeron, a Cristo lo conocemos y a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Porque era una falsa representación. Y cuando hacemos una falsa representación, no podemos decir que somos cristianos. Y no podemos mucho menos decir que somos salvos. Sigamos aquí, que este es el primer capítulo de la serie. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Así que este era el mensaje principal de los apóstoles también, el mensaje de salvación. En las buenas noticias, el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio? ¿Cuál era la buena noticia que estaba dándose? Lo que pasa es que muchas veces la forma en que tú esperas las cosas no es la forma en que Dios las hace. Y todos esperaban que la buena noticia fuera que el imperio romano había caído y que se levantó un nuevo imperio con el pueblo de Israel sobre todo eso, mandando, haciendo y eso hubiera sido una mejor noticia para ellos. Porque era lo que se esperaba. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que Dios te hace una promesa y tú la esperas de una forma y cuando llega no se parece en nada a lo que tú esperabas? Porque no me van a decir aquí que todo el mundo, wow, como Dios me trajo esta promesa. Sí, el proceso que te llevó a ella, tú no lo esperabas. El camino que tuviste que caminar, tú no lo esperabas. Las piedras que te salieron en el camino cuando estabas caminándolo, tú no lo esperabas. Los golpes que recibiste, tú no lo esperabas. Pero la buena noticia es que Dios cumplió su promesa. Y lo hizo. Y todos esperaban eso, pero la buena noticia estaba siendo predicada, que la salvación había llegado, que Cristo perdona pecados, limpia de pecados, que en Él hay salvación, que todo aquel que cree puede ser salvo. Y no solamente los judíos, sino también las naciones alrededor, los gentiles. Así que esta salvación también iba a ser recibida por los gentiles o por las naciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento solo Dios se le había revelado a Israel en una relación con ellos. Amós lo dice, solo a ti te había conocido en Amós 3:2. Así que, pero la idea era darse a conocer al mundo a través de Israel. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. No crean que porque, pues como Israel pues no me aceptó, pues yo me voy ahora y busco a los gentiles. La cosa no es así. Se ve así. Pero el plan de Dios siempre fue llegar a nosotros. ¿O usted cree que si Israel hubiese sido derechito, obediente, hubiese hecho todas las cosas bien, no hubiéramos llegado nunca a nosotros? No. Al contrario, hubiésemos llegado a lo mejor, porque íbamos a llegar a través de ellos. Ellos tenían que ser ese pueblo que demostrara al mundo el Dios que le servían. Ese pueblo que le mostrara al mundo que el Dios que ellos le servían tenía poder, autoridad, ¿sí? Para remover reyes y poner reyes, para dar tierras, para hacer huir al enemigo, para hacer portentos, para hacer señales. Ese era el Dios que ellos le servían. Pero también era un Dios que se acercaba, que es Padre, que es capaz de escuchar, que es capaz de hablar.
que es capaz de dirigir y de guiar. Pero parte del plan de Dios fue que llegara a nosotros también esta salvación, al mundo entero, comenzando con Israel. Pues como leímos en Juan 4:22, que lo leímos al principio, la salvación viene de los judíos, porque Jesús fue judío. Viene del pueblo que Dios escogió, y Dios no ha terminado con ellos. Dios tiene un trato con ellos y seguirá trabajando ese trato. Hay promesas, hay palabras, hay profecía hablando de ese pueblo. Ese pueblo no está descartado. Dios trabajará con ellos, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que trabajar con nosotros. Y muchas veces nos enfocamos tanto en cómo Dios va a salvar a aquel, cómo Dios va a salvar el otro, cómo Dios va a salvar el otro, cómo Dios está salvando a aquel. Pero ¿cuándo fue la última vez que observaste cómo Dios te está salvando a ti? ¿O ya lo diste por sentado? ¿Ya lo pusiste a un lado? ¿Ya es tan seguro que lo tienes ahí que ahora te ocupas de la salvación de otro? Son preguntas que no debemos de hacer. Y Dios no nos da algo que sea solo para nosotros. Lo que Dios nos da es para compartirlo. Por eso te llama a ti y espera que tú llames a otros. Y que tú llegues a otro. Y que tú llegues a otro. Y que compartas el testimonio que Dios hizo contigo con los demás, para que otros quieran también ser partícipe de esto. ¿Tienen frío? Algunos como que yo sí tengo frío. Así que también esto de la salvación es poco entendida muchas veces y pues tenemos que caminar con lo que tenemos, con lo que pensamos o con lo que conocimos o con lo que nos instruyeron o con lo que vimos. Y nos vienen preguntas a veces, ¿y qué es la salvación? Entonces, es más, hay quien se preguntará, ¿y de qué realmente yo fui salvo? Si yo hiciera esa pregunta de manera general, ¿cuántas respuestas tendría? ¿De qué fuiste salvo? Sí, porque en el caso de los que a lo mejor anduvieron con drogas, dijeron, pues yo fui salvo de la drogadicción. A lo mejor en el caso del que fue alcohólico, dice, yo fui salvo del alcoholismo. ¿Y qué tal el que nunca ha salido de la iglesia? Si eso es lo que es salvación, ¿de qué está siendo salvo? Entonces, si él nunca ha estado toda su vida en la iglesia, ¿por qué tendría necesidad de salvación? Ve cómo las preguntas a veces parecen sencillas y se vuelven complicadas. Ve cómo a veces le tenemos que dar un poquito más tiempo a la meditación en la palabra de Dios y tener quizás un poco más de relación con ella para poder entender hacia dónde voy. Porque no podemos dar las cosas por sentado, tenemos que hacernos preguntas difíciles y buscar con el Espíritu Santo la respuesta de ellas para estar firmes y tener convicciones correctas. Para cuando alguien nos pregunte allá afuera tengamos respuesta para ellos. Porque la Biblia me dice que yo tengo que dar respuesta a todo el que demande respuesta de mi fe. De por qué creo lo que creo, por qué me mantengo firme, por qué soy capaz de dar la vida por este evangelio. ¿Por qué soy capaz de morir por él? Porque quizás aquí no pasa eso y a lo mejor nunca pase, a lo mejor sí, no sabemos lo que pasará mañana. Pero aquí no hay esa persecución de que vaya a entrar alguien por ahí que diga, niega a Cristo o los mato a todos. Y se oye terrible. Y uno dice, ay pastor, ¿por qué está predicando eso desde el altar? Porque esas son cosas que suceden en otros países. ¿Y qué mueve a esas personas a no negarlo? A mantenerse firmes en la fe, en lo que creen. ¿Por qué motiva a alguien caminar 4 horas para llegar al templo a reunirse? Para estar 2-3 horas en el templo y volver a caminar 4 horas hacia su casa. Por montañas oscuras, por caminos de tierra.
hay algo más que a lo mejor no estás experimentando todavía porque diste por sentado muchas cosas. O porque no te has detenido a pensar en tu salvación, en lo importante que es tener convicciones firmes, en la realidad de una vida con Cristo, que en muchos momentos se trata de negarse. Es más negarse que tener. Pero vienen esas preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que viene después? Las largas conversaciones que todo el mundo ha tenido con respecto a la vida después de la muerte. ¿Usted no la ha tenido? Yo sí. Yo he tenido esas conversaciones largas. La vida después de la muerte, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Algunos piensan que vamos a ser como zombies allá. Aleluya, 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 aleluya. Pero lo único que podemos hacer como seres humanos es imaginarnos la vida como la conocemos. Es lo más que podemos llegar a hacer. En estos días escuchaba a un rabino hablando de algo, un concepto que ellos tienen, pero una parte de ella me llamó la atención porque él hablaba de las dos vidas que hemos vivido y la tercera es la que viene. No voy a entrar en todos los detalles, solo esta pequeña parte. Porque él hizo una comparación que me llamó mucho la atención y él hizo una analogía. Un bebé en el vientre, esa es la primera vida que tú tienes. Y esa vida en el vientre no se puede imaginar cómo será la vida fuera del vientre. Y si nos ponemos a pensar, la vida en el vientre es totalmente diferente a la vida después del vientre. En el vientre estás ahí seguro, te alimentas no tienes que abrir la boca para alimentarte, te alimentas por una tripita que te trae todas las cositas allá adentro, estás nadando, todo es, a no ser que haya mucho movimiento de la mamá o algo así, pero todo es muy diferente. Así que lo más que ese bebé se puede imaginar con respecto al momento en que va a salir es que a lo mejor le van a cambiar la placenta por una más grande. Es lo más que se puede imaginar. Y eso es lo más que él sabe de la vida fuera del vientre. Pero los que conocemos ya la vida fuera del vientre sabemos que es una vida totalmente diferente, que tiene unas responsabilidades diferentes, que tiene unas exigencias diferentes. Y él decía, de esa manera también tenemos que pensar que la vida después de esta va a traer unas cosas diferentes, que no están escritas, que no están realmente todas claras, pero lo más que podemos hacer es imaginarlo desde la percepción, desde el punto de vista en donde estamos. Y siempre así es que hablamos de ese momento, de la muerte, de la vida, de cuando venga el Señor, cuando nos encontremos con Él. Por eso la canción, puedo imaginarme, pensar cómo será. Sigo cantando, sigo. Los vi que como que empezaron ahí, qué bien. Pero solo puedo imaginarme. Lo único que yo tengo que confiar es en la palabra que Dios me dio. Y lo único que ese bebé tiene que confiar es que cuando salga al mundo va a estar bien. Y lo único que puedes esperar es que ese bebé es que unos padres amorosos lo estén esperando. Y nosotros no tenemos esa promesa de que un padre amoroso nos esté esperando. El padre que ya hemos conocido estando aquí. El mismo padre que el bebé conoce estando en el vientre. Que lo escucha. Que si es rechazado desde el vientre. Siente el rechazo, pero también siente el amor. Entonces Dios nos está haciendo sentir el amor aquí, en esta enorme placenta donde vivimos. Y nos habla. Y nos pone música. Y nos hace declaraciones y nos profetiza. Aleluya. Así que comencemos a ver la muerte, como decían otros judíos, creo que escuché en estos días, como una noche entre 2 días. Te duermes y te despiertas y ahí estás en otro lugar, junto a un padre que te ha estado hablando de toda una vida y te ha estado diciendo lo bien que vas a estar y lo bueno que va a ser cuando estés allá. Pero esa salvación conlleva trabajo de nuestra parte.
conlleva convicciones firmes, conlleva un deseo, conlleva ocuparnos de ella con temor y temblor, que también eso nos resalta una pregunta: ¿y entonces cómo me ocupo? ¿Qué tengo que hacer para ocuparme de la salvación con temor y temblor? Y teniendo tantas preguntas, debemos analizarnos no conforme a opiniones, no conforme a interpretaciones que yo les pueda dar, sino conforme a lo que las Escrituras dicen acerca de ello. Porque es en ellas donde está todo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, si yo le hago una pregunta a usted y usted estuviese en ese tiempo donde Pablo le está escribiendo a Timoteo, un ministro ya, ¿usted cree que Timoteo era salvo en ese momento o no? Pregunta capciosa. Si le dije de quién era Juan, que si Juan era, el bautismo de Juan era del cielo o era de dónde, y ellos pegaron: bueno, si le digo que esto, pues me va a contestar esto, si le digo aquello, me va a contestar aquello, así que mejor le decimos que no sabemos y a ver que me conteste. Y Jesús le dijo: pues yo tampoco. No, pero Pablo ya le está diciendo a Timoteo que la salvación es algo en lo que uno crece, en lo que uno madura, en lo que uno va abundando y entrando en ella y sigue llenándolo. No quiere decir que si ahora mismo me pasa algo, me muero, no me voy con Dios. No, porque estoy viviendo para eso. Pero yo tengo que ocuparme cada día a ser mejor, cada día a crecer, cada día a añadir a mi fe, a crecer en ella, a madurar, a parecerme más a Él. No puedo darlo por sentado. Lo que Dios no espera de nosotros es que nos sentemos ahí y nos creamos que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo único que falta es que suene la trompeta para irnos, y a lo mejor la trompeta dura 50 años y nunca te fuiste. Porque hay algo que hacer. Tenemos una responsabilidad con lo que hemos recibido. Y siempre y cuando estemos ocupados en esa responsabilidad de lo que recibimos, estamos caminando bien en la salvación. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo, que ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación, te pueden hacer, todavía no está completo. Estamos haciendo, estamos caminando, estamos añadiendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos de aquí se sienten perfectos? Yo bajo la mano. Eso quiere decir que todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Eso quiere decir que todavía nos vemos en el espejo y como el que quiere perder peso. Tiene una meta establecida y está perdiendo peso y se pesa y se mira en el espejo, y hasta que no ve la cosa como la está buscando, como es la meta final, no deja, sigue ahí, sigue persistiendo. Como el atleta que quiere romper algún récord, que quiere hacer menos segundos o una milésima de segundo menos, pues sigue corriendo, y hasta que eso no se logra tiene que seguir entrenando, tiene que añadir al entrenamiento otras estrategias para lograr eso. Por eso usted ve que hay baloncestistas que usted los va a ver entrenando como boxeadores. ¿Por qué? Porque el boxeo le añade algo a músculos que no los trabaja en el baloncesto. Pero siempre están buscando añadir algo para perfeccionar su juego. El problema de la iglesia cristiana es que pocos quieren perfeccionar su vida. Porque por alguna razón han escuchado que cuando confesaron a Jesús ya son salvos.
Esa es la entrada. Ese es el primer paso que se da. Eso es lo primero que uno hace, pero todavía en la vida uno tiene unos arrastres que tiene que comenzar a trabajar con ellos. Y aunque hayas crecido en la iglesia, tienes que trabajar contigo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no exime a nadie de eso. Es una naturaleza pecaminosa en la que nacimos por causa de Adán. Y todos tenemos algo de eso. Y tenemos que entonces comenzar a caminar a través de estas escrituras, comenzar a recibir el consejo de ellas, añadir a nuestra vida las cosas que tengamos que añadir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vuelvo y les digo, la salvación no es por obra, pero las obras demuestran tu salvación. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Eso dice Santiago. Así que no podemos ser oidores solamente de la misma, sino hacedores. Porque no es un libro de texto que solo se lee de principio a fin todos los años. Yo leo la Biblia todos los años, de Génesis a Apocalipsis, todos los años de Génesis a Apocalipsis, todos los años de Génesis a Apocalipsis, pero vives igual. Entonces, ¿de qué te sirvió leerla de Génesis a Apocalipsis todos los años? Si te hubieses detenido en Gálatas 5, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, y hubieses comenzado a poner eso en el año entero, a lo mejor te era más beneficioso que leerla de Génesis a Apocalipsis. Ouch. Diga ouch, por lo menos te están ahí hiperventilando. Le voy a dar un segundo para que respiren a Dios, respiren su presencia. Pero la realidad es esa, es que a veces nos trazamos metas que parecen nobles, a lo mejor son buenas, pero tienes que ponerle un resultado. ¿Cuál va a ser el resultado de tu plan de lectura? ¿Conocer el texto o vivirlo? Cuando te acercas a la Biblia, ¿te acercas porque quieres adquirir un conocimiento o una manera de vivir? Porque eso va a cambiar tu manera de acercamiento y cuánto tiempo vas a permanecer en ella. Y sí tienes que adquirir conocimiento, porque el conocimiento te lleva a cambiar manera de pensar y la manera de pensar a cambiar la manera de vivir. Pero tienes que tener ese propósito, tienes que buscar ese resultado, y hasta que ese resultado no se obtiene, tienes que proseguir, tienes que continuar, tienes que seguir ahí hasta que llegue el resultado que tú esperas, que es el cambio, la transformación tuya, que no se logra solo muchas veces. Y muchas veces necesitas que alguien camine contigo. Eso es lo importante del reino. Eso es lo importante de congregarse. Vamos a aprender que esta salvación no se logra solo. Aunque se dice que la salvación es individual. Es individual, pero depende de los individuos que están alrededor tuyo y de cómo tú los trates. Así que todo es una ayuda. Dios creó un cuerpo para que se ayude mutuamente, no para que se lastime. Un cuerpo donde todos tienen que estar funcionando y haciendo su labor. Por eso es que cuando tú no haces tu labor, estás afectando el cuerpo. ¿Alguien aquí se ha lastimado una rodilla una vez? Y mientras la tiene lastimada, tiene que seguir haciendo cosas. ¿Qué le pasa a la otra rodilla si tarda mucho tiempo? Termina con la otra lastimada también y tienen que arreglártela también. Así pasa en el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes tiene un depósito de Dios. Y cada uno de ustedes fue traído con propósito. Cada uno de ustedes fue marcado, hablado,
diseñado por Dios. Y Dios lo bautizó o lo puso dentro de un cuerpo por un mismo espíritu, dice la Biblia. Pero lo puso no para hacer ahí nada, sino para ejercer una función. Y mientras usted no descubre esa función, o no la pone en práctica, o no la pone por obra, o no se pone al servicio, se está afectando el cuerpo porque no está recibiendo lo que usted tiene. Así de importante es su depósito. Usted no es cualquier cosa. Usted es importante en el cuerpo. Que Dios va a hacerlo sin usted o con usted, sí, porque Dios es Dios. Pero si usted abraza esa convicción y se da cuenta que usted no está aquí por accidente, que fue escogido, fue señalado, es alguien importante, entonces usted va a poner en las manos de Dios su talento. Y ese talento va a bendecir a los que están a su alrededor, porque eso va a ser un cuerpo en movimiento. Fíjese que Cristo dice que sean uno para que el mundo crea. Eso es lo que nos hace ser uno, cuando todos estamos funcionando. Cuando no estamos ahí entretenidos con las opiniones y con las divisiones y con lo que dice aquel, con lo que dice fulano. No, porque yo entiendo, no, porque yo creo, no, porque yo sé, no, porque yo creo, no, porque Dios es, porque Dios... No, sino que cada uno está ejerciendo su función y deja de estar criticando al otro que está haciendo la de él. Eso es el cuerpo. Así demostramos al mundo que somos uno. Y así el mundo va a creer, porque estamos haciendo una buena representación del nombre que llevamos. Aleluya. Pero no lo podemos hacer si no internalizamos que la Biblia nos demanda vivir conforme al evangelio que hemos escuchado y conforme a la salvación que hemos recibido, y guardarla con temor y temblor, ocuparnos de ella. Y Pablo dice ahí, le dice a Timoteo, porque sabes de quién las has aprendido. O sea, ha tenido buenos ejemplos de quienes le han enseñado y le han demostrado esta manera de vivir. No ha sido ejemplos disfuncionales ni distorsionados, sino ejemplos de gente que ha vivido la fe, que ha mantenido la fe, que se ha mantenido en ella, que no ha divagado, no se ha ido de un lado a otro a pesar de las cosas que le puedan hacer. Como el apóstol Pablo está escribiendo muchas de estas cartas estando preso y le está diciendo cosas a la iglesia que usted dice, wow, un preso está diciendo eso. Sí, ¿por qué? Porque está demostrando el nombre, está haciendo una buena representación de Cristo. Y Pablo le está diciendo, porque sabes de quién las has oído y de quién has aprendido. El ejemplo que debemos dar y el ejemplo que debemos tomar. En Filipenses les dice, en el capítulo 4, verso 9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes. No había dos mensajes en la vida de Pablo. No había uno escrito y otro hablado. No había uno hablado y otro demostrado. Era el mismo mensaje en toda su vida. Y le está diciendo, como lo vistes, que era de una forma, lo recibiste de la misma forma, lo oíste de la misma forma, lo aprendiste de la misma forma, hazlo de la misma manera. Así que sí necesitamos el ejemplo, sí necesitamos líderes que nos guíen, que nos muestren el camino. Pero ¿sabes qué? Usted necesita hacer el esfuerzo de vivir como el líder que le muestra el camino. Eso es un discípulo. Eso es un discípulo. Un discípulo es el que camina con un maestro hasta imitarlo en acciones, en palabras, en hechos. Por eso Pablo les dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mi meta es podérselos decir.
a ser una buena representación del nombre. Esa es mi meta. Y todos los días corro. Y todos los días, como dice Pablo, castigo el cuerpo, me doy a servidumbre. Y todos los días, no como el que golpea al aire, sino sabiendo hacia dónde voy. Porque tengo una meta. Mi pregunta es, ¿cuál es su meta? ¿Hasta dónde quiere llegar con el esfuerzo que está haciendo? ¿Usted cree que el esfuerzo de un día a la semana es suficiente? ¿De 2 días a la semana? ¿De 3? ¿Hasta dónde quiere llegar con el esfuerzo que hace? Yo recuerdo cuando comencé a jugar baloncesto. Yo empecé tarde. Me dijeron, Sachi, ya tú estás tarde para jugar. Si tienes 14 años ya. Si ya a los 17 y 18 los muchachos están ya jugando colegial o en la NBA. Eso yo escuché cuando yo empecé a jugar baloncesto, así me decían. Y dije, ok, pero mi meta es llegar. Así que yo llegaba a las 3 de la tarde, como era buen estudiante. No tenía que estudiar en la casa. Pero esos son casos extremos. Los niños no están aquí, ¿verdad? Que no vayan a tomar eso como excusa. Después decirle, papá, el pastor no estudiaba. No, no es que yo no estudiaba, es que yo era buen estudiante. Yo escuchaba al maestro y ya yo me lo aprendía todo y no tenía que hacerlo más nada. Créame, siempre tuve promedio de A. No. Pero yo llegaba a las 3 de la tarde a mi casa y yo tenía una meta. Yo iba a llegar a jugar profesional. Así que yo soltaba el bulto a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde estaba en la cancha hasta las 12 de la medianoche. Eso fue en otro tiempo, no juzguen a mis padres, por favor. Me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba. A los 17 años jugué colegial en Estados Unidos, en Oklahoma. Me tomó 3 años llegar. Pero fueron 3 años con mucho esfuerzo. Ahora, si yo hubiese dicho, no, pero yo voy a llegar y fuese a la cancha de vez en cuando, tiraba un par de bolitas nada más, jugaba cuando hubiera para jugar, jugaba, si no, no jugaba, si no me sentaba en los bleachers allí a hablar con todo el mundo y diciéndoles, hacho, yo voy a llegar, ya tú verás. Nada, pero yo llego, ya tú verás. Ah, pero ya tienen 16 y todavía no sabe trivial, ni con la izquierda ni con la derecha. No, pero yo llego, ya tú verás. ¿Usted cree que yo hubiera llegado a algo? ¿Qué causó que de los 14 a los 17 yo hubiese llegado hasta donde llegué? Hubo un esfuerzo. Tenía una meta. Sacrifiqué cosas. Sacrifiqué momentos. Sacrifiqué salidas para dedicarme a eso. Y eso era algo pasajero y terrenal. Mucho más con algo eterno. ¿Cómo lo voy a descuidar? ¿Cómo lo voy a dejar a un lado y lo voy a tomar algo tan ligero? Esta salvación que me ha sido dada, este llamamiento supremo de Dios, esto que es más que la vida. Y no me voy a esforzar por ello para alcanzarlo. Es que conlleva sacrificios. Y hay gente y hay hombres de Dios que nos los han modelado. Lo que pasa es que pensamos que solamente ellos pueden, porque como que Dios le da algo así bien especial. Como que Dios le da algo a ellos que no me da a mí. ¿Sabes? Esa estamina que tiene el pastor. Mira, él puede estar ahí todos los días en la iglesia. No, y nos vamos más. Antes eran 7 días de culto y los domingos eran 2. Yo no sé cómo podían. Porque tenían una meta. Porque tenían unas convicciones. Porque estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Y es verdad que en algunos casos, en los menos, y eso lo generalizaron como si fueran los más, en algunos casos abandonaban la familia. Pero ya eso era otro error. Eso no tenía nada que ver con la iglesia. Pero todo el mundo se quedó con eso en la mente. No, que los pastores que estaban en esos 7 días de culto abandonaron la familia, por eso perdieron la familia, ahora no tienen la familia. Yo veo a las hijas del pastor en la iglesia. Y la más bonita está casada conmigo.
Perdón, Ruti, pero ya tú sabes. Y la más pequeña con Josué. Y ahí están. Todas están en el ministerio. ¿Fueron los 7 días de culto realmente? Ese es el análisis que hay que hacerse. Dejemos de ponerle o echarle culpas a cosas que no tienen que ver, porque la gente que venía al culto venían voluntariamente, nadie los obligaba. Llegaban porque tenían unas convicciones profundas y no comprometían el tiempo de Dios con nadie. Ese no era el día de excusarse de no ir porque tengo otras cosas que hacer. Al contrario, ese día era fijo. Es más, era más importante para muchos que el mismo trabajo. Preferían faltar al trabajo que no faltar a la iglesia. Así eran las convicciones. Correctas o no correctas. No estoy adjudicando eso, estoy adjudicando la importancia que tiene que tener esta vida para nosotros. Si queremos realmente alcanzar la meta, la vida eterna, o no la queremos alcanzar. Porque la Biblia a mí me dice que el que persevere hasta el fin. ¿Qué va a pasar con el que persevere hasta el fin? ¿Y qué es perseverar? Quedarse en la casa de vez en cuando, durmiendo, viendo televisión. Hoy no voy, pues hoy. A lo mejor van a repetir lo mismo del domingo pasado. De seguro. Ya yo lo oí. Después lo pasan por YouTube. Yo lo veo. Lo lindo del congregarse no está solamente en la palabra que se escucha. Y muchos se conforman solamente con la palabra. Lo lindo del congregarse está en el abrazo del hermano. Está en escucharlo en el pasillo. Está en tomarse un tiempo para hablar con alguien. Está en recibir una palmada, un elogio. A lo mejor una confrontación. Está en saber que hay otros que están en la misma condición o peor que tú y están caminando y están alegres y gozosos. Si te conformas solamente con oír el mensaje, sí, lo escuchas en YouTube, pero a lo mejor ni la esencia del mensaje recibes porque no se siente igual. No se siente igual. Pero esto es más de lo que hasta hoy hemos recibido. Y hay una urgencia en el cielo clamando, llamando la atención a una iglesia que tiene que despertar. Que todo lo que está aconteciendo en este país es para que tú y yo despertemos, pero no para que vayamos a tirar piedras por ahí ni nada de eso. No. Sino para que nos presentemos delante del Dios que dijo: si se humillare en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren. Lo único que Dios espera de nosotros es que oremos. Y si nosotros oramos, dice que Él va a escuchar desde los cielos. Y no dice que se va a quedar en los cielos, porque Él no pudiera hacer todo desde allá. Pero Él se va a tomar la voluntad de levantarse de su lugar y descender a sanar nuestra tierra. Miren la analogía de lo que Dios le dice a Salomón. Porque Él pudo haberle dicho a Salomón: yo iré desde los cielos. Y primeramente las cosas no están ahí por estar. Está diciendo en la posición donde Él está. Yo voy a oír desde bien lejos donde estoy. Estoy en los cielos. Pero no me voy a quedar en los cielos, sino que yo voy a descender. Y esto tiene montones de vertientes para dónde verlo, porque realmente sí Él descendió y sanó la tierra en Cristo. Pero también te está diciendo que cuando tú oras, cuando pones en tu corazón el pedir, esa petición no se queda solo arriba. Y esa petición Él no la responde desde allá. Él es capaz de descender y ponerse a tu lado y ponerse en tu lugar y escucharte y sanar tu tierra.
Yo creo que Puerto Rico se aproxima a sus mejores años. Deje de escuchar las voces que dicen lo contrario. Dios está en control. Él sigue en su trono. Y si oramos, Él va a descender a sanar esta tierra. Pero hace falta tener las convicciones donde tienen que estar. Tener las convicciones correctas de lo que estoy creyendo. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué llego a la iglesia? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Por qué le canto? La iglesia puede ser un lugar hermoso. Es más, por ahí dicen, no, porque la iglesia se ha convertido en un club social. Sí, es el mejor club social que existe. Porque hay una sociedad con valores que se apoyan mutuamente, que se levantan los brazos. Es hermoso, pero tenemos que saber que más allá que eso, Dios quiere que seamos salvos. No, que lo que hay en la iglesia es entretenimiento. Hace falta entretenerse también. Los extremos son malos. No puede ser todo entretenimiento. La palabra tiene que ser fiel, tiene que ser verdadera, tiene que ser firme, tiene que corregirnos, tiene que redarguirnos. Pero esto es algo hermoso. Esta oportunidad que nosotros tenemos y con la libertad que lo podemos hacer. Créanme. Wow. Cuando yo leo las cosas que pasan por allá, con la iglesia perseguida, con la iglesia que se tiene que ir debajo de la tierra a reunirse para que no los vean. Y esas reuniones tienen que ser secretas. Y con aquellos que lo que tienen es una paginita de la Biblia, y con esa paginita viven como si la tuvieran toda. Oh Dios. Con un cantito que tienen de la Biblia viven como si la tuvieran toda. Yo digo, yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. De verdad que ¿qué excusa voy a tener? Si yo tengo todas las facilidades, tengo carro, tengo aire, tengo asientos cómodos, tengo sistema de sonido, que escucho bien la predicación, no tengo que esforzarme a ver si el predicador grita o algo así, porque tengo un buen sistema de sonido, tengo buena música. ¿Usted cree que Dios no nos va a exigir por todo esto? No tenemos excusa. Pero ¿cómo estoy viviendo conforme a esto que estoy recibiendo? Y para que podamos entender y podamos ir viendo ciertos aspectos, ciertos rasgos que vamos a ir incorporando en esta serie, vamos a estar estudiando la primera carta de Juan. Hay una serie de pruebas que están ahí, de preguntas, de acciones que se esperan de alguien que es salvo. Y basado en eso es que vamos a hablar. Juan en esa carta, en el capítulo 5, verso 13, escribe las razones por las que envió la carta a estas iglesias que la recibieron. Y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que la intención de la carta en sí misma es poder saber que tienes vida eterna. Y ahí vamos a ver un análisis, un rayos X. Y yo espero que cada uno de nosotros nos pongamos en ese análisis y nos dejemos mirar por el Espíritu Santo de dentro profundamente, para que veamos lo que Juan nos quiere escribir. Porque Juan no lo escribe como alguien que escribió años después de Cristo. La carta comienza diciendo lo siguiente en el capítulo 1, los versos del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, y escuche bien, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. El que escribe ahí no escribe porque otro se lo dijo. Y él lo afirma para que todo el que lea sepa: yo te estoy escribiendo esto porque yo no solamente lo vi, lo oí, sino que lo toqué. Estuve con él, me le recostaba del pecho, me acostaba encima de él, jugaba con él, sonreía con él. Tuve momentos cercanos con el Verbo de Dios. Y por eso te voy a escribir esto, para que ese gozo que sentiste al recibir a Cristo como tu Salvador sea completo. Aprendas a vivir con Él y caminar con Él, para que tengas común unión con el Hijo y con el Padre. O sea, la carta, esa es la intención de ella. Si nosotros la analizamos bien, la recibimos y la ponemos por obra, entonces le estaremos haciendo caso al apóstol Pablo, que le dijo a la iglesia de Filipenses: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Wow, qué responsabilidad, ¿eh? Póngase sobre sus pies. Y quiero que cierre sus ojos y mediten esto. ¿Qué recibiste? ¿Cómo está tu vida con el Señor hoy? Sí, yo sé que el Señor sabe. Pero ¿qué vas a hacer para cambiarlo? ¿Qué vas a hacer para transformar esa vida y ser transformador de vidas? Hoy se abre una oportunidad para esta casa, y es de caminar como Él anduvo. Es de hacer lo que Él hizo, y aún más, porque Él lo dijo: las obras que yo hago ustedes también las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué quieres ver de tus generaciones? ¿Qué clase de país quieres tener? Yo le sigo creyendo a Dios que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y le sigo creyendo cuando dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Él no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Que si Él no está presente en todo lo que está aconteciendo en este país, nada va a cambiar. No importa las voces que se levanten, con razón o sin razón. Cada uno tiene su conciencia de lo que hace, pero no
importante para la iglesia es entender que Dios es el que tiene en sus manos los tiempos.